Bienvenidos a Detrás de la Historia. Hoy nos adentraremos en uno de los misterios más fascinantes y debatidos de la antigüedad, la Atlántida. Durante siglos, la leyenda de esta civilización perdida ha cautivado a filósofos, científicos, aventureros y místicos. La fuente principal de este mito es Platón, quien en sus diálogos Timeo y Critias describió una isla de gran poder y prosperidad, situada más allá de las columnas de Hércules. ¿Existió realmente la Atlántida o se trata de una fábula cargada de simbolismo? En este video exploraremos las descripciones de Platón, analizaremos las interpretaciones históricas y contraponeremos estas ideas con los descubrimientos arqueológicos y avances astronómicos más recientes. Prepárate para un viaje que cruzará los límites entre mito y realidad, y que pondrá en cuestión todo lo que creías saber sobre una de las civilizaciones más enigmáticas del pasado. Comenzaremos contextualizando quién fue Platón, su relevancia en la filosofía y cómo sus ideas han influido en el pensamiento occidental. Luego, nos adentraremos en la descripción de la Atlántida según Platón, examinando cada detalle de su relato. Más adelante, presentaremos las principales teorías surgidas a lo largo de la historia y los debates en torno a este mito. Finalmente, veremos cómo la arqueología y la astronomía modernas han aportado nuevos elementos a este enigma. A lo largo de todo este recorrido, te invitamos a mantener la mente abierta y a cuestionar lo que parece imposible, porque en el mundo de la historia, la línea entre realidad y mito puede ser tan difusa como las aguas que, según la leyenda, tragaron la Atlántida. En esta sección nos sumergiremos en el relato de Platón y en cómo describió la Atlántida. Platón fue un filósofo griego cuyo pensamiento ha dejado una huella imborrable en la historia de la filosofía. En sus diálogos, Timeo y Critias, Platón narra la existencia de una isla grandiosa y poderosa, un imperio que había alcanzado un nivel de prosperidad y conocimiento sin precedentes. Según Platón, la Atlántida era una tierra bendecida por los dioses, una civilización en la que la armonía, la riqueza y la innovación estaban en su apogeo. Platón sitúa la Atlántida más allá de las columnas de Hércules, lo que, para nosotros, se traduce en el área del estrecho de Gibraltar. Describió la isla con gran detalle, sus dimensiones, la organización de sus ciudades, la sofisticación de sus templos y la increíble tecnología que, supuestamente, poseían. El relato sostiene que, en un abrir y cerrar de ojos, la Atlántida fue destruida por un cataclismo divino, hundiéndose en el mar y dejando tras de sí solo leyendas y mitos. Analizaremos algunos de los pasajes clave. Por ejemplo, Platón relata cómo la Atlántida tenía un sistema de riego avanzado, enormes muros y templos adornados, y una economía basada en la abundancia de recursos naturales. Estos detalles han llevado a muchos a preguntarse si, ¿acaso, no pudo haber existido alguna civilización real que inspirara estas palabras, o si se trata simplemente de un mito filosófico que advertía sobre la arrogancia y la corrupción del poder? La narrativa de Platón, cargada de simbolismo y metáforas, ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo de los siglos. Algunos estudiosos sugieren que la Atlántida era un reflejo de las utopías de la antigua Grecia, un ideal de civilización que se perdió en la arrogancia y la decadencia. Otros, sin embargo, creen que Platón pudo haber transmitido una memoria colectiva de una catástrofe real, de un imperio avanzado que se extinguió en un desastre natural. Este debate se ha mantenido vivo, alimentado por cada nuevo descubrimiento arqueológico y cada avance en la comprensión del cosmos. A lo largo de la historia, el mito de la Atlántida ha sido interpretado de formas muy diversas. Desde los primeros historiadores griegos hasta los escritores del Renacimiento y los investigadores modernos, la Atlántida ha sido objeto de controversia y especulación. Una de las corrientes interpretativas
ve el relato platónico como una alegoría filosófica. Según esta visión, la Atlántida no sería una civilización real, sino un símbolo de los peligros del poder desmedido y la corrupción moral. Platón, a través de su relato, advertía sobre cómo la prosperidad y el éxito pueden conducir a la decadencia si no se mantiene una ética y una moderación adecuadas. Otra corriente sostiene que la Atlántida pudo haber sido una civilización real, cuyos vestigios se perdieron con el tiempo o permanecen ocultos bajo las aguas del océano. En este enfoque se han propuesto diversas localizaciones. Algunos investigadores ubican la Atlántida en el Mediterráneo, otros en el Atlántico, y aún hay quienes sugieren que pudo haberse extendido a áreas remotas de África o América. Se han comparado descripciones de Platón con relatos y leyendas de otras culturas, buscando similitudes en la mitología y en la arquitectura. Durante el Renacimiento, figuras como Sir Francis Bacon y otros eruditos revivieron el interés en la Atlántida, proponiendo que se trataba de una civilización perdida que había influido en el desarrollo de culturas posteriores. Con el tiempo, el mito se ha entrelazado con temas esotéricos, teorías de conspiración y hasta ideas sobre contacto extraterrestre. Aunque estas interpretaciones varían en rigor científico, todas contribuyen a mantener vivo el misterio de la Atlántida. La diversidad de teorías y la pasión con la que se ha debatido este tema demuestran que la Atlántida es mucho más que un simple relato. Es un espejo en el que se reflejan las inquietudes y aspiraciones de la humanidad a lo largo del tiempo. En esta sección analizaremos algunas de las interpretaciones más destacadas y discutiremos cómo cada una aporta una pieza al rompecabezas del mito atlántico. Con el avance de la arqueología y la geología modernas, surgieron nuevos métodos para explorar lo que podría haber sido la Atlántida. Esta sección se centra en los descubrimientos que algunos expertos consideran posibles evidencias de una civilización avanzada perdida en las profundidades del océano. Se han llevado a cabo expediciones submarinas que han identificado estructuras anómalas en el fondo del Atlántico. Utilizando tecnología de sonar y escáneres de alta resolución, los científicos han encontrado formaciones que, para algunos, sugieren la presencia de edificaciones antiguas. Aunque la interpretación de estos hallazgos es objeto de debate, representan un intento por encontrar pruebas físicas que respalden el mito. Además, se han estudiado anomalías geológicas, como cambios abruptos en el nivel del mar y patrones de sedimentación, que podrían estar vinculados a cataclismos naturales. Algunas teorías postulan que un gran desastre, quizás una erupción volcánica o un terremoto masivo, pudo haber causado el hundimiento de una vasta civilización, dejando tras de sí solo fragmentos de su existencia. En este segmento entrevistaremos a expertos en arqueología y geología, quienes compartirán sus perspectivas sobre los hallazgos recientes. Se presentarán datos, citas y resultados de estudios que ofrecen argumentos tanto a favor como en contra de la existencia real de la Atlántida. La clave aquí es mostrar que, aunque el mito está rodeado de especulaciones, la ciencia moderna sigue buscando respuestas a través de métodos rigurosos y tecnología avanzada. La evidencia arqueológica y geológica no es concluyente, pero abre la puerta a nuevas hipótesis que permiten reimaginar la Atlántida. La integración de estos descubrimientos con el relato de Platón crea un diálogo fascinante entre el pasado y el presente, entre el mito y la ciencia. ¿Podría ser que la Atlántida haya existido realmente y que aún queden vestigios por descubrir? Esta sección invita a la reflexión y a la exploración, mostrando cómo cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a entender los grandes enigmas de la historia. Una rama menos explorada del enigma atlántico es su posible vinculación con la astronomía y los ciclos cósmicos. Algunos teóricos han propuesto que la Atlántida pudo haber tenido un conocimiento avanzado del universo,
algo que se refleja en la orientación y diseño de sus estructuras. En esta sección, analizaremos cómo las alineaciones astronómicas, los solsticios y los equinoccios podrían haber influido en la planificación y el destino de esta mítica civilización. Se explorarán teorías que sugieren que los atlantes, si es que existieron, poseían conocimientos que les permitían predecir eventos cósmicos o incluso aprovechar energías provenientes del cosmos. Estas ideas se relacionan con el estudio de patrones astronómicos y el uso de la astrología en diversas culturas antiguas. También examinaremos cómo los avances en la astronomía moderna, con satélites y telescopios de alta resolución, han permitido identificar patrones en el cielo que podrían tener paralelismos con las descripciones mitológicas. ¿Existe una conexión entre los ciclos cósmicos y la desaparición de civilizaciones avanzadas? ¿Podría el conocimiento del cosmos haber influido en la toma de decisiones de una civilización tan poderosa como la Atlántida? Estas interrogantes se abordarán a través de datos científicos y teorías que, aunque especulativas, invitan a una reflexión profunda sobre la intersección entre el universo y la historia. La conexión entre la astronomía y la Atlántida añade una dimensión fascinante al mito, ya que no solo se trata de una civilización perdida, sino de una cultura que podría haber estado en sintonía con las fuerzas naturales y cósmicas del planeta. Esta perspectiva abre nuevas posibilidades para entender cómo las civilizaciones antiguas interpretaban su entorno y se preparaban para los cambios cíclicos que afectaban a la Tierra. El debate sobre la existencia de la Atlántida es tan antiguo como el propio mito. En esta sección presentaremos los argumentos de los escépticos y los defensores de la existencia real de esta civilización perdida. Por un lado, los críticos sostienen que la historia de la Atlántida es una alegoría filosófica, una fábula inventada por Platón para enseñar lecciones sobre la arrogancia, la corrupción y la inevitable caída de las civilizaciones. Estos estudiosos argumentan que no hay evidencia concluyente que respalde la existencia física de la Atlántida y que muchas de las pruebas presentadas son interpretaciones erróneas de fenómenos naturales. Por otro lado, están aquellos que creen firmemente en la existencia de una civilización atlántica real. Estos defensores señalan hallazgos arqueológicos y geológicos que, aunque controvertidos, podrían interpretarse como vestigios de una cultura avanzada. Se discuten testimonios, mapas antiguos y registros históricos que, en conjunto, sugieren que la Atlántida pudo haber sido más que un mero mito. Esta sección se dedicará a exponer ambos puntos de vista de manera equilibrada, invitando a la audiencia a reflexionar y formar su propia opinión. Se presentarán citas de estudios académicos, fragmentos de textos antiguos y análisis modernos, resaltando la riqueza del debate y la complejidad del tema. La controversia es parte del atractivo del mito atlántico, y al mostrar las diversas perspectivas, se fomenta un diálogo abierto y crítico sobre el verdadero significado de la leyenda. Más allá de la cuestión de si la Atlántida existió o no, su leyenda nos ofrece lecciones profundas para el mundo moderno. En esta sección, reflexionaremos sobre qué enseñanzas podemos extraer del mito atlántico y cómo éstas pueden aplicarse a nuestra sociedad actual. La Atlántida, en la narrativa de Platón, se presenta como una civilización que alcanzó una gran prosperidad y conocimiento, pero que terminó cayendo debido a la corrupción, el orgullo y la falta de equilibrio. Esta historia sirve como una advertencia sobre los peligros del poder desmedido y la importancia de mantener la humildad, la ética y la conexión con la naturaleza. Además, el mito atlántico nos invita a valorar el conocimiento y la innovación, pero siempre con responsabilidad. Nos enseña que incluso las sociedades más avanzadas pueden colapsar si no aprenden a gestionar sus recursos y a cuidar de su entorno. Esta reflexión es especialmente relevante en la actualidad,
en un mundo que enfrenta crisis ambientales, económicas y sociales. En este segmento se enfatizará la importancia de aprender del pasado para construir un futuro sostenible y equilibrado. Se destacarán ejemplos de otras civilizaciones que han caído por razones similares y se compararán con desafíos actuales, motivando a la audiencia a reflexionar sobre cómo pueden contribuir a un mundo más justo y respetuoso con el entorno. Para concluir nuestro viaje a través del misterio de la Atlántida, recapitulemos lo aprendido. Hemos explorado la descripción original de Platón, analizado diversas interpretaciones históricas, revisado evidencias arqueológicas y geológicas y conectado estas ideas con descubrimientos astronómicos. Sea que la Atlántida haya existido realmente o que se trate de una poderosa alegoría, su leyenda nos invita a cuestionar nuestra historia y a aprender de los errores y aciertos del pasado. Este viaje no solo nos muestra los secretos de una civilización perdida, sino que también nos impulsa a reflexionar sobre el equilibrio, la humildad y la capacidad humana para innovar y evolucionar. Te invitamos a dejar tus comentarios y compartir tus teorías sobre la Atlántida. ¿Crees que existió realmente? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Suscríbete a Detrás de la Historia para más contenido que desentrañe los grandes enigmas del pasado y nos inspire a construir un futuro más consciente y equilibrado. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y el espacio. Juntos seguiremos explorando los misterios que han marcado la historia de la humanidad. Hasta el próximo video.